El día de hoy vamos a trabajar los accidentes óseos a nivel del cráneo y la cara. Si bien tenemos una estructura ósea que se denomina hueso frontal, tenemos dos huesos parietales y en la parte posterior tenemos un hueso occipital. Y en los laterales vamos a encontrar huesos temporales, que son dos, es un hueso par. Partiendo de ahí, de esa estructura que conforma inicialmente el techo del cráneo, vamos a encontrar unos accidentes, unas pequeñas líneas que permiten conectar la estructura ósea con otra estructura. A eso se le denomina articulación. Y a esa articulación a nivel craneal se le conoce como suturas. La sutura va a permitir que el hueso frontal, en este caso, se una con los huesos parietales. Estas suturas, como son articulaciones de tipo sinartrosis. ¿Qué quiere decir? Son articulaciones fijas. Lo que hace es que fijan la estructura ósea con la otra. Si bien una característica importante a nivel craneal es que estas suturas en la etapa del crecimiento y desarrollo desde el nacimiento de un bebé están destinadas para poder expandirse en el proceso de crecimiento del cerebro. Partimos de 2 años en adelante, que ya el cerebro está completamente formado de acuerdo a su composición y a su morfología, entonces empezamos a hablar, en vez de mencionar fontanelas, empezamos a mencionar suturas, que son articulaciones fijas, que fijan la estructura con la otra. En este caso vamos a encontrar esta sutura que señalo a continuación y es la sutura coronal. Si bien en cuanto a terminología anatómica básica, esa sutura coronal tiene sentido la relación que tiene el nombre del plano frontal o coronal, pues su nombre lo da porque divide el cuerpo en 2 mitades, una mitad anterior y una mitad posterior. Esta sutura coronal también la voy a encontrar como aquella sutura que articula el hueso frontal con los huesos parietales. Por ende, el nombre también puede ser frontoparietal. Luego, la sutura siguiente a señalar es la sutura sagital. Esta sutura sagital, al igual que el nombre del plano sagital, divide la estructura del cráneo en una mitad derecha y una mitad izquierda. Por ende, tenemos 2 huesos parietales, un hueso parietal derecho y uno izquierdo. Adicional a eso, vamos a encontrar otras suturas. Si observamos esta estructura ósea, en este caso es el hueso temporal. En el hueso temporal voy a encontrar una sutura escamosa. Esa sutura escamosa me va a permitir la articulación a nivel superior con los huesos parietales y el temporal. Entonces podría decir que la sutura es temporoparietal porque une el hueso temporal con el parietal. Pero asimismo voy a encontrar otro tipo de suturas relacionados con la estructura ósea. En el caso del hueso efenoides, que lo voy a ver a nivel medial, también va a sobresalir el ala mayor del efenoides. Y vamos a encontrar que justo en el hueso temporal, en la sutura escamosa, voy a encontrar en una vista anterior una sutura que va a permitir la unión entre el hueso temporal y el efenoides. Entonces podría decir que es una sutura esfenotemporal. Luego voy a encontrar que en esta ala mayor del efenoides, que sobresale del lado izquierdo de esta estructura, hay una conexión o una articulación entre el hueso parietal con el efenoides, y entonces hablo de una sutura esfenoparietal. Si adicional a eso analizo la articulación que permite unir el hueso efenoides con el hueso frontal, entonces yo voy a hablar de una sutura frontoesfenoidal o esfenofrontal. Pero también voy a encontrar una sutura que permite la articulación del efenoides con el hueso cigomático o malar.